El título que le puse al mensaje es ¿Cristo viene pronto? Una pregunta. ¿Cristo viene pronto? Bueno, porque la idea es que hay gente que ya dice que Cristo no viene. Y hay mucha gente que piensa que algunos que faltan mucho y algunos que eso no va a suceder. Porque el cielo y la tierra están aquí. El cielo y el infierno están aquí en la tierra. Y cada quien va a pagar aquí en la tierra lo que hizo, conforme a lo que hizo, bien sea bueno, bien sea malo. Pero no es lo que enseña la Biblia. Realmente no es lo que enseña la Biblia. Yo quisiera que nos ubiquemos en Lucas. Hoy vamos a mover la Biblia bastante. Lucas capítulo 21. Así que y vamos a estar entre Lucas 21 y Mateo 24. Porque ahí en esos dos versículos es cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuáles son las señales de los tiempos de su venida, de los tiempos del fin. Lucas capítulo 21, vamos a leer el verso 28 en adelante. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Mire, aquí Jesús está diciendo, cuando estas cosas empiecen a suceder, ya vamos a ver cuáles son esas cosas. Erguíos es parados firmes, o sea, aquí no hay tiempo para estar doblado. Ay, Señor, no, erguidos, o sea, es decir, firme, mirando hacia el frente. Dice: levanta vuestra cabeza, es decir, ya no hay por qué estar mirando al piso, porque vuestra redención está cerca. Ahora, Jesús le dice una parábola muy, pero muy corta. Le dice: miren la higuera y todos los árboles. La higuera es símbolo de Israel. Y todos los árboles, dice, y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. El verano está cerca. Ahora, Mateo 24, verso 32 en adelante, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjense, Jesús nos dice que nosotros debemos conocer los tiempos. Para nadie es un secreto, y Jesús también lo dijo, cuando el cielo está nublado, nosotros sabemos que va a llover. ¿Cierto o falso? Uno sale afuera, ve el cielo oscuro, uno dice, va a llover. Entonces, nosotros tenemos que ser gente consciente e inteligente de conocer, ser conocedores de los tiempos, Y bíblicamente vamos a ver los indicios o señales de que Cristo viene pronto. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo están los tiempos. Por supuesto, bíblicamente. Todo bíblicamente. El primero, ahí en Lucas 21, vamos a leer desde el verso 20. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días,
porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense, aquí Jesús está profetizando la destrucción de Jerusalén y la destrucción, por supuesto, del templo, completamente destruida. Pero una de las cosas que se profetiza en la palabra de Dios es que antes de la venida de Jesús, ya lo vamos a ver en Daniel, la restauración política o la restauración del Estado de Israel es una de las cosas que antepone, o sea, que está antes del rapto de la iglesia. Vamos a ir a Daniel 9, verso 24. Entonces ya leímos que Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjense, está diciendo, después de 70 semanas se terminará la prevaricación, tendrá fin el pecado, se expiará la iniquidad, es decir, la maldad, para traer la justicia perdurable. ¿Qué me está diciendo? Que después de que se cumplan esas 70 semanas, entonces Cristo viene a la tierra. Cristo viene a la tierra. Eso es lo que está diciendo. Se va a acabar el pecado, va a haber justicia y justicia perdurable. Es lo que está diciendo. Ahora, estas 70 semanas de las cuales se refiere son semanas de años. Es decir, cada semana equivale a 7 años. ¿Sí? De 360 días. Era como se llevaba el tiempo en ese tiempo, pues, en esa época. No como ahora en el calendario gregoriano, que son 365 días, 7 días a la semana. Aunque también los judíos creían en las semanas de 7 días, también tenían las semanas de 7 años. Entonces 70 semanas son 490 años para que viniese Jesús a la tierra. Vamos a seguir leyendo. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, hasta ahí dice que desde que se dé la orden para restaurar a Jerusalén van a haber 7 semanas, y desde allí hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta que Jesús venga, van a haber 62 semanas, hasta que Jesús muera. Entonces son, ¿cuántas semanas? 69. Nos faltaría una para llegar a las 70. ¿Estamos claros hasta allí? Ok, seguimos. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías en las 62. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Fíjese, aquí también Daniel está profetizando lo que dijo Jesús, la destrucción de Jerusalén. Lo acabamos de leer en Mateo. Daniel lo estaba profetizando, fíjese, antes que lo profetizara Jesús. Sigue diciendo el 27. Por otra semana
confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense, Jerusalén y el templo fueron destruidos como lo profetizó Jesús. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruyó toda Jerusalén y todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Pero el 14 de mayo de 1948 se estableció de nuevo el Estado de Israel, o un nuevo Estado de Israel. Y desde ese momento los judíos comenzaron a regresar a su patria, a su tierra, Israel. Sí, señor. Entonces, fíjense, y justamente en la semana 69 es cuando va a ser reconstruida Jerusalén, y eso sucedió en el año de 1948. Es decir, que en el año 1948 se cumplió la semana 69, ¿sí? Entonces habla de la semana 70, y de lo que acabamos de leer de la semana 70, que sigue a la 69, es que por la siguiente semana, el 27, dice: a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se cree que esta semana es la de la gran tribulación. A la mitad de la semana, 3 años y medio, esos primeros 3 años y medio son de paz. Es cuando el anticristo dice que haya paz, pero los siguientes 3 años y medio van a ser de una gran tribulación, pero es esa última semana, la semana 70. Ahora, fíjense, se cumplieron ya las 69, estamos esperando entonces que se cumpla la semana 70, que no ha llegado, es la que estamos esperando que se cumpla. Entonces, lo que quiero que vean es que la primera profecía ya se cumplió. Ya se cumplió. Vamos a la siguiente. Para eso vamos entonces a Mateo 24. Vamos a leer el verso 6 y 7. Mateo 24, versos 6 y 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra y de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a leer lo que dice Lucas 21, del 9 al 11, sin cerrar Mateo 24. Dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales. El primer registro de una guerra después de Cristo, por supuesto, de lo que queda de data, pues fue en 1914, que fue con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Y desde la Primera Guerra Mundial hasta no hace mucho, el conflicto bélico que hubo en la Franja de Gaza, han habido más de 90 guerras aproximadamente. 90 guerras. Entonces, escucharán de guerras y de rumores de guerra. Bueno, entre nuestro país y Colombia siempre han habido esos rumores. Siempre. Rumores de guerra como los hay en cualquier
otro país. Lo otro es que la palabra sediciones se refiere también a revoluciones, cuando el pueblo se levanta, cuando hay gente que se levanta en contra del gobierno. Eso es lo que es la palabra sediciones. Bueno, han habido después de Cristo aproximadamente unas 110 revoluciones a nivel mundial, 90 guerras, 110 revoluciones, hambrunas, ya ustedes saben, pestes o enfermedades. Bueno, de las que se tienen después de Cristo han sido más de 25 pestes a nivel mundial, con estas contando al coronavirus. Más de 25 pestes. Aproximadamente el registro es desde el año 541. Y terremotos, bueno, pare usted de contar. Y parece que en estos últimos años han habido con mayor frecuencia y con mayor fuerza. Entonces, la pregunta sería, ¿esto se está cumpliendo o se ha cumplido? Entonces, la segunda profecía que se cumple, aunque Jesús dice que esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Lo que quiero que ustedes vean es que esto no está aconteciendo desde hace 10 años, esto está aconteciendo desde hace más de 1000 años. Vámonos. El tercero está en Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El apóstol Pablo dice que él todo lo llenó con el evangelio de Jesucristo. Bueno, si partimos de allí, esa señal o ese indicio también está cumplido. Pero si lo vemos hasta el día de hoy, ¿quién no ha escuchado o quién no está a lo fácil de escuchar un mensaje de la palabra de Dios? Todo el mundo. Porque ¿en qué parte del mundo no hay internet? ¿En qué parte del mundo no se puede uno meter en la computadora, en el teléfono, en la tablet, en lo que sea, y puedes ver un mensaje del evangelio de Jesucristo? En cualquier parte del mundo que cualquier persona se encuentre, puede escuchar, puede ser parte del mensaje de Jesucristo, del mensaje de salvación. Por lo tanto, esta señal también se ha cumplido. El evangelio se ha predicado por todo el mundo. Gloria a Dios. Vamos ahí, seguimos leyendo ahí en Mateo 24, vamos al verso 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pues esto también lo hemos visto dentro de la iglesia después de Jesús ascender al cielo. Completamente el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro predica en contra de la apostasía dentro de la iglesia, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Y si desde allí comienza a verse esto, pues hoy no es diferente, hoy continúa siendo igual. Estuve buscando en internet cuántos hombres dicen ser Cristo, y la cantidad es impresionante, son más de 20. Son casi 30 personas que a lo largo de la historia, desde los 1800, han dicho ser Cristo. Y hoy, en el siglo XXI, hay más de 6 hombres que dicen ser Cristo. Bueno, tantos hombres que han dicho ser Cristo, han dado falsas enseñanzas, y mucha gente se ha convertido a ellos, han dejado el evangelio, la sana doctrina, por seguir a estos hombres, creyendo que estos hombres realmente tienen un mensaje
de parte de Dios y están completamente errados. La Biblia, Pablo le dice a Timoteo, dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apostasía se refiere a una persona que cree en Jesús, en la fe, pero después se aparta. Es decir, conoce la verdad, pero se aparta. Eso es la palabra apostasía. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, si tú conoces la verdad, no la abandones. Lo que tienes que abandonar es a la apostasía. Es decir, que nosotros como cristianos debemos mantener nuestra vista, nuestra mente, nuestro fundamento arraigado en la verdadera palabra de Dios. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es que nosotros conozcamos la verdad y nos apartemos, abandonemos a la apostasía. Pero vamos a ver lo que le dice a los tesalonicenses, capítulo 5:23, primera de Tesalonicenses, capítulo 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La santidad, más que es algo que hacer, es algo que hay que dejar de hacer. Porque la gente cree que santidad es dejar de fumar, santidad es dejar de tomar, santidad es dejar de ir a discotecas, santidad es dejar de ir o dejar de decir groserías. La santidad no tiene tampoco nada que ver con eso. La santidad tiene que ver con que yo soy apartado para Dios y que ya yo no busco las cosas del mundo, sino que busco a Dios. Entonces, el enfoque del santo no es en dejar de hacer, sino empezar a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, comunión con Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios, yo siento rechazo por las cosas del mundo. Ahora, cuando yo invierto esto, entonces ahí es cuando viene el yo soy débil, el yo no puedo, porque entonces yo intento dejar las cosas del mundo sin buscar a Dios. Entonces en la vida cristiana la santidad es lo mismo. Yo no me enfoco en dejar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo hacer lo otro. No. Yo voy a empezar a buscar a Dios. Yo voy a buscar a Dios. Yo me voy a acercar a Él. Gloria a Dios. Aleluya. La gente hoy ha hecho una mezcla y han desconceptualizado lo que es la santidad. Y entonces ellos dicen que la santidad es religiosidad. Eso de estar orando, eso de estar ayunando, eso es religiosidad. Porque si estamos bajo la gracia y todo es un regalo de Dios, entonces ¿para qué orar y para qué ayunar si ya Dios todo nos lo dio? Eso es uno de los mensajes que se dan. Wow, nos estamos desligando completamente de lo que dice la palabra de Dios. A Jesús le preguntaron: ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Porque su esposo está aquí, porque el novio está aquí, y el día que su Señor sea arrebatado, pues ahí les tocará ayunar. Y el Señor fue arrebatado, el Señor se fue. Y entonces ¿qué nos toca a nosotros? Ayunar. Y una de las cosas que le dijeron los discípulos a Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Si Jesús no hubiese querido que sus discípulos oraran y que nosotros orásemos, dijo: no se preocupen por eso, de eso me encargo yo. Yo soy el que ora aquí, ustedes no. Y no les dijo eso: vénganse, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y en la iglesia primitiva vemos que la oración no faltaba.
Entonces, todo lo que se enseñe contrario a esta palabra está grave, está mal. Es un falso maestro, hay que desecharlo. No podemos permitir que la falsedad, las falsas enseñanzas se nos metan dentro de la iglesia. Y no confundamos lo que es religiosidad con lo que es santidad. La religiosidad tiene que ver mucho con la apariencia. Alguien que ora, que se ve que ora aparentemente, pero que no ora un carrizo. Que lo que hace es venir a la iglesia y tú sabes, aleluya, para que crean. Mire, ese es un hermano de oración, pero en la casa no pega los ojos sino para dormir. Cosas como esas, eso es religiosidad, no otra cosa. Entonces nosotros estamos llamados a ser santos, santos. Lo otro es que el apóstol Pablo también le dice a los corintios, en 1 Corintios 6, verso 9 al 10, él les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. Y le responde, no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces todo injusto no heredará el reino de los cielos. Lo dice al principio, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo preocupante aquí? Hasta ahora, todos los indicios o señales que hemos visto de que Cristo, que se tienen que cumplir para que Cristo venga, ¿se han cumplido? ¿La apostasía entró en la iglesia? Sí entró. Sí entró. Y en esta que no entre. Porque si entra, lo vamos a sacar. Así de sencillo. Pero quiero que vean, todas las señales se han cumplido. ¿Qué estamos esperando? Que Cristo venga. Que Cristo venga. Solamente estamos esperando que Cristo venga para que se cumpla la semana 70, que es la semana de la gran tribulación. Justo antes de iniciar la gran tribulación, pues la iglesia va a ser arrebatada. Dice el apóstol Pablo en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hay algo que aquí me gusta, porque el apóstol Pablo dice, y los que hayamos quedado, ¿cuándo esperaba él a Jesús? Para las próximas generaciones, ¿no? Él esperaba irse en el rapto, Hay una gran diferencia en tal vez lo que nosotros vivimos hoy en día, que la gente dice, Cristo viene. ¿Y cuándo viene? Pronto. Pero pronto puede ser 1000 años, tal vez menos. Pero el apóstol Pablo no lo veía como que iba a regresar. Imagínense, él estaba en los primeros siglos después de Cristo, y más de 2000 años después no ha llegado. Más de 2000 años. Y él decía, nosotros le recibiremos en el aire. Hermano, esa debe ser nuestra intención. Esa debe ser nuestra esperanza. Jesucristo no viene pronto. Jesucristo viene ya. Viene ya. Con esa expectativa es que debemos vivir. Jesucristo viene ya. Porque si vivimos con esa expectativa, le aseguro que mucha gente no estaría donde está ahora. Le aseguro que si anoche hubiese habido un terremoto, estas sillas no estuvieran vacías. Es más, hubiésemos tenido que salir a la calle a hacer el servicio porque había mucha gente. Y coronavirus, no, coronavirus nada.
terremoto. Porque la gente tiene temor al presente, a lo malo, a lo que va a venir, pero no están abriendo su cabeza, no están abriendo su espíritu a que Jesús está a la puerta. Y Él lo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, Jesús está allí cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, que no es tiempo para echarse aire, que no es tiempo para preocuparse por otras cosas, sino preocuparse. Y las almas, ¿qué pasa con las almas? Las señales se han cumplido. ¿Y ahora qué esperamos? Que Jesucristo venga ya. Pero Jesucristo también profetizó esto, 24:12 de Mateo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué ha sucedido? Que bueno, se multiplicó la maldad, la gente ha visto tantas cosas, ha experimentado tantas cosas, se le enfrió el amor por Dios. Y entonces hay tiempo para cualquier otra cosa, menos para Dios. Hay tiempo para portarse mal, echarse su canita al aire, y me va a dar tiempo también de reconciliarme con el Señor. Hay mucha gente que cree eso y que piensa eso, y que tal vez no lo piensa conscientemente, pero inconscientemente, por su forma de actuar, lo cree, lamentándolo mucho. Es así. El amor de muchos se ha enfriado. Hermano, no deje que su amor por Dios se enfríe. Amén. Y con este verso culmino. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo está el fundamento de Dios? Firme. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Más claro no puede ser. El fundamento de Dios no se mueve, no cambia. Dios es inmutable, nunca será diferente, nunca cambiará. Él permanece siempre igual, fiel, misericordioso, maravilloso. Hay muchos que piensan en la misericordia de Dios. No, yo sé que si cometo un error Dios me va a perdonar. No podemos separar la misericordia de la justicia. No podemos separar el amor de Dios, la misericordia de Dios, de su justicia. Son inseparables. Entonces sí, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y Él dijo: la paga del pecado es la muerte. Es la muerte, completamente. Ese fundamento siempre estará firme. Y dice: ¿y cuál es su sello? Es decir, ese fundamento tiene una firma, y la firma es que Dios conoce a los suyos. ¿Ustedes son de Dios? Él dijo: mis ovejas conocen mi voz. Es decir, que cuando Él llama, sus ovejas obedecen. Cuando Él dice algo, sus ovejas obedecen. Pero también dice: apártese de mal, de iniquidad, del pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese del mal, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Jesús está a las puertas. Su venida no tarda. Y cuando nosotros hemos visto que todo esto se ha cumplido, y vemos que lo que falta simplemente es que aparezca en las nubes, con voz de mando, con trompeta de Dios, indique: suban. ¡Wow! ¡Qué tremendo!